Hay heridas que no se ven, pero se sienten cada mañana al despertar en una casa que ya no te pertenece, rodeada de personas que te ven como un estorbo. Esta no es solo la historia de una madre, es la historia de una mujer que lo dio todo, que se tragó el orgullo 1000 veces por amor, que fue callando su dolor con tal de ver felices a los demás. Pero cuando la traición vino de su propio hijo, cuando la dignidad fue pisoteada por quienes ella crió con sus manos, Anne decidió hacer algo que nadie esperaba. Anne no gritó. Anne no lloró en público. Anne solo se levantó, recogió sus pedazos, Anne, y escribió el capítulo más poderoso de su vida, el de su libertad. Juré, porque esta historia no te va a dejar igual. Anne, nunca pensé que un simple mensaje de texto pudiera hacer que mis manos temblaran de esa manera. El mensaje brilló en la pantalla de mi teléfono y se grabó en mi mente. No te unirás a nosotros en el crucero familiar. Mi esposa preferiría que fuera solo familia. Las palabras vinieron de mi hijo, mi único hijo, el mismo hijo al que le había regalado una casa completamente pagada hace solo unos meses. La casa que pasé noches sin dormir asegurándole. Casa en la que invertí mis ahorros diciéndome que era un regalo de amor, una base para su creciente familia. Y ahora, yo no era suficiente familia para ellos. Vacaciones me quedé mirando esas frías palabras, mientras mi pecho se apretaba, la sangre rugía en mis oídos. Mis manos rígidas y frías, como el hielo lentamente, escribí mi respuesta. Bien, eso fue todo lo que dije. Esa palabra contenía todo. El dolor, la traición, la comprensión. Pero incluso, mientras presionaba enviar mi mente, estaba gritando: así que soy lo suficientemente bueno para comprar tu casa, pero no lo suficientemente bueno para sentarme en tu mesa, no lo suficientemente bueno para viajar en tu maldito crucero. Mi corazón latía como tambores de guerra, mi respiración se volvió superficial, pero mi cara permaneció quieta, calma, casi desprendida. Esa parte de mí, la parte que siempre se había tragado mi orgullo, siempre excusaba sus pequeñas crueldades, murió en ese momento. El teléfono vibró de nuevo, un mensaje de seguimiento de Patricia, mi nuera educada pero fría. Espero que lo entiendas. Es más simple para todos. Así más simple, por supuesto. ¿Qué es más simple? Patricia, es más simple ahora que tienes la casa, más simple. Ahora que crees que has asegurado tu futuro. Dejé el teléfono. Mis manos temblaban ligeramente, pero no estaba llorando. Ya no, porque en ese mismo momento, una nueva parte de mí despertó, la parte que había sido demasiado suave por mucho tiempo, la parte que ya no sería humillada. Pensaron que iba a aceptar esto, pensaron mal. El silencio en mi casa se hizo más fuerte. Después de ese mensaje me senté en la misma cocina, pero ya no se sentía como mi cocina. El sol de la mañana se deslizaba por el piso de baldosas, tocando las viejas sillas de madera, las encimeras pulidas que había elegido, las cortinas que había cosido a mano, todo para ellos, para Diego y Patricia, para la familia que pensé que estaba construyendo. Ahora la casa parecía un museo de malas decisiones. En las paredes colgaban fotografías sonrientes de vacaciones que había financiado Six Flags México cuando Diego era pequeño, Puerto Vallarta, cuando Patricia se unió por primera vez a la familia, el viaje a la cabaña de Navidad que pagué por completo, diciéndome a mí mismo que es mi regalo para ellos, siempre dando, siempre poniendo excusas por sus silencios. Pensé en la inauguración de la casa, la verano pasado, la casa que compré para ellos, totalmente pagada, sin hipoteca, sin deuda, un nuevo comienzo para su matrimonio, el regalo más grande que le había dado a alguien. Patricia había estrechado mis manos, en ese entonces lágrimas brillando en sus ojos. Oh, doña Carmen, ¿no tenías que hacer esto? Estamos muy agradecidos. Siempre tendrás una habitación aquí. Lo sabes. Y le creí. Por supuesto que lo hice, porque las madres creen. Recordé las noches que pasé repintando su dormitorio principal yo misma, cuando estaban ocupados en el trabajo, eligiendo paredes de color lavanda suave, porque Patricia dijo que era relajante. Pedí los muebles en línea, los ensamblé sola. En mi garage, cada barra de cortina, cada lámpara de pie, cada manta acogedora, todo elegido con cuidado y amor. Era más fácil en ese momento mantenerse ocupada. Fingir que su creciente distancia era solo el estrés, solo trabajo, solo jóvenes, resolviendo problemas. Pero no era la verdad. Pesaba sobre mi pecho, ahora que me había vuelto útil durante tanto tiempo, como la persona que solucionaba los problemas. La financiera, la ayudante silenciosa que dejaron de verme como una persona. Yo era un recurso, una cartera. Y una vez que la cartera se vació, ya no necesitaban a la mujer que estaba adjunta a ella. A la mañana siguiente, no pude soportar más el silencio. Llamé a Rosario. Llegó en una hora como siempre lo hacía, sin preguntas, sin dudas. Eso es lo que pasa con los viejos amigos. Saben cuando las palabras no son necesarias de inmediato.
Entró por mi puerta principal. Sus ojos inmediatamente escaneó mi rostro, y lo vio antes de que pudiera abrir la boca. Dime, dijo suavemente, dejando su bolso sobre la mesa de la cocina. Deslicé mi teléfono por la mesa para que pudiera leer el mensaje ella misma. Apretó la mandíbula al leerlo, pero al principio no dijo nada. Solo negó con la cabeza lentamente, casi como si hubiera estado esperando algo así. Finalmente, habló. Han estado planeando esto. Liban, sus palabras aterrizaron como una piedra en mis entrañas. Mi voz salió más baja de lo que quería. Pensé que tal vez era solo Patricia a quien ella metió en su cabeza. Pero, Diego, no is. Así los labios de Rosario se presionaron en una delgada línea. Se inclinó sobre la mesa y puso su mano sobre la mía firme y firme. Liv, criaste a un buen niño, pero también criaste a un niño que nunca tuvo que luchar, que siempre te tuvo recogiendo los pedazos y Patricia, ella vio en qué podía moldearlo. Te hiciste pequeño para ellos, y ahora están actuando como si ese fuera tu lugar. Sus palabras dolieron porque eran ciertas. Había pasado años suavizando cada bache para Diego, cancelando mis propias vacaciones para cuidar a su perro, drenando mis ahorros para pagar el último de sus préstamos estudiantiles, apareciendo en su casa cada vez que Patricia decía que necesitaba ayuda para organizarse, siempre haciéndome útil. Siempre disponible. Tienes que protegerte ahora, dijo Rosario en voz baja, en serio, antes de que intenten tomar más. La miré confundido. Tomen más. Ya tienen todos los ojos de Rosario. Se agudizaron. ¿Has revisado tus cuentas recientemente? ¿Sabes si tu nombre todavía está en el título de la casa, en tus inversiones, doña Carmen? ¿Todavía confías en ellos? Un nudo apretado comenzó a formarse en mi estómago. Mi pulso se aceleró. No había pensado en comprobar nada. Poor Chelo. Haría. Eran mi familia. Dejé que Patricia manejara la mayoría de los pagos en línea, admití. Mi voz era apenas un susurro. Dijo que era más fácil por razones fiscales. Rosario exhaló con fuerza y se recostó en su silla, frunciendo el ceño. Liv, necesitas iniciar sesión en todo hoy, y si algo parece extraño, vamos directamente a un abogado. Me tragué el nudo en la garganta. Mis manos comenzaron a temblar, pero esta vez no por miedo, sino por la comprensión, por la fría comprensión de que mi confianza me habían convertido en un arma. No era una dulce anciana indefensa, solo era demasiado confiada, y ahora contaban con esa confianza para mantenerme callada, para mantenerme obediente, para mantenerme invisible. Pero mientras Rosario me miraba, esperando mi respuesta, sentí algo en mí endurecerse, una pequeña brasa que había vivido demasiado tiempo bajo sus sombras. Enderecé mi espalda, mi voz firme por primera vez en días. Está bien, empezamos hoy. Rosario asintió. Bien, ¿por qué? Aún no has terminado, y no están listos para lo que viene esa noche. El sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese mensaje. Que estúpido, texto despiadado. Vi la sonrisita ensayada de Patricia, los asentimientos ausentes de Diego. Escuché la voz de Rosario sonando más fuerte que el silencio a mi alrededor. Necesitas protegerte ahora. A las 2:17 de la mañana, dejé de intentar dormir. Mi latido del corazón era fuerte en mis oídos, mientras buscaba mi computadora portátil. Durante años dejé que Patricia administrara tantas de las cuentas en línea. Es más fácil, doña Carmen, no deberías tener que lidiar con todas estas cosas confusas en tu jubilación. Decía siempre con esa voz suave y melosa, y quería creer que estaba siendo útil. Quería creer que le importaba, pero ahora mis dedos pasé el cursor sobre la pantalla de inicio de sesión con un tipo diferente de conciencia. Escribí mis credenciales, dedos rígidos por los nervios, el tablero familiar cargado. Todo parecía normal a primera vista, pero ese era el peligro. Parecía normal porque nunca había sabido nada mejor. Lentamente, metódicamente, revisé los historiales de las cuentas, mi cuenta corriente, mis ahorros, mi jubilación, inversiones. La mayoría de las transacciones eran familiares. Servicios públicos, comestibles, donaciones, gastos de rutina, pero cuanto más retrocedía, más incómodo me sentía. Múltiples transferencias lo suficientemente pequeñas como para pasar desapercibidas. Notar cada una etiquetado en categorías como gastos del hogar, mantenimiento de la propiedad o reparaciones de emergencia, pero no había aprobado ninguna reparación de emergencia, y los destinos de esas transferencias vinculadas. Tarjetas registradas, no bajo mi nombre, sino bajo una cuenta de usuario secundaria. Hice clic más profundo. Apareció el nombre de Patricia. Mi estómago dio un vuelco. Miré la pantalla congelada.
Ella había vinculado su tarjeta a mis cuentas silenciosamente sin problemas durante meses, tal vez más tiempo, desviando mi dinero poco a poco. No se trataba solo de excluirme del crucero, no se trataba de herir sentimientos o pequeña tensión familiar. Era un robo, y Diego estaba demasiado ciego para verlo, o lo sabía, y simplemente no le importaba. Mientras el dinero siguiera fluyendo, una ola de calor me recorrió, no rabia. Todavía no, sino algo más frío y agudo. Cerré la computadora portátil suavemente y me recosté. La tenue luz de mi cocina captaba las esquinas de las fotografías familiares que aún colgaban en las paredes, fotos que ahora parecían evidencia de alguna estafa elaborada en la que había entrado voluntariamente. Nunca me amaron, amaban lo que podía darles. Mi garganta ardía, pero no salieron lágrimas en su lugar. Susurré en el silencio habitación. Jugaste con mi amabilidad, Patricia. Jugaste con mi confianza. Siempre me había dicho a mí misma que estar callada no me hacía débil, pero esta noche finalmente entendí que el silencio también podía ser agudo. Me habían subestimado. No volvería a ser tan tonta. Por la mañana, ya no estaba insegura. No estaba entrando en pánico. Nunca más. La niebla se había despejado, dejando solo un enfoque frío. Llamé a mi asesor financiero bajo el disfraz cortés de un registro de rutina. No quería levantar ninguna bandera todavía, ¿no? Hasta que supiera exactamente con qué estaba tratando, por supuesto. L.A. Mendoza. El señor licenciado Álvarez respondió amablemente. Él había manejado mi cartera durante años. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Mi hijo y mi nuera me han estado ayudando a manejar algunos gastos del hogar, dije manteniendo mi tono tranquilo. Pero me gustaría asegurarme de que todo siga estructurado como lo planeamos originalmente. Sacó mis archivos mientras esperaba, forzando mi respiración para permanecer firme incluso cuando mis manos temblaban debajo del escritorio. Bueno, todo parece generalmente estable, aunque veo algo de actividad reciente. Su voz cambió ligeramente. Parece que se han programado varias transferencias de fondos, principalmente para cubrir las renovaciones en curso de la casa. Tragué saliva. Renovaciones sí bastante significativas en realidad. Unas cuantas grandes sumas destinadas a cotizar mejoras de diseño y cotizar pagos anticipados del contratista. Apreté el teléfono y ¿quién autorizó estas transferencias? Hubo una breve pausa. Bueno, señora, Mendoza técnicamente lo hizo, al menos su representante autorizado. Cuenta. Me dio un vuelco el estómago. Que representante dudó por primera vez. Parece que su usuario autorizado secundario, señora Patricia Mendoza, procesó estas transacciones. Tiene acceso completo bajo el poder notarial duradero que firmó la verano pasado. Cerré los ojos brevemente. Recordé esa reunión. Patricia había insistido en que firmara la documentación actualizada para facilitar las cosas en caso de una emergencia. Incluso había traído al notario ella misma, sonriendo todo el tiempo. Por supuesto que lo hizo. Gracias, señor licenciado Álvarez, dije con calma. ¿Le importaría marcar cualquier otra transacción para mi revisión personal antes de procesarla? He decidido ser más práctico en el futuro. Ana aceptó sin dudarlo. Cuando colg, me senté en silencio nuevamente. Ya no había dudas. Patricia no estaba ayudando. Ella se estaba posicionando para cuando ella y Diego pudieran desviar todo silenciosamente usando esa casa como su premio. Mi jubilación no era su herencia, todavía no, pero ya estaban gastando como si lo fuera. Miré el relicario de mi difunto esposo sentado en el ventana de la ventana, el que me dio después de nuestro 30 aniversario. Él se habría dado cuenta de esto antes. Siempre me había advertido que tuviera cuidado, pero quería tanto creer en la familia durante años. Me había hecho tan pequeña para evitar conflictos, pero el amor sin respeto es una prisión y yo acababa de encontrar la llave. Volví mi mirada hacia el estante vacío al otro lado de la sala de estar, donde solía mostrar con orgullo una foto enmarcada de la inauguración de la casa de Diego y Patricia. La había quitado hace 2 noches. El estante se veía mejor vacío, más claro, y por primera vez yo también lo hice. Habían apostado por mí. Silencio, se arrepentirían de eso. Más tarde esa tarde caminé hasta el parque. Necesitaba aire. Necesitaba espacio que no fuera construido por mis sacrificios, lleno de muebles que compré para ellos, o embrujado por fotos de personas que viroñó. Solo como útil. El viejo roble todavía estaba donde mi esposo solía sentarse cada domingo por la tarde, a leer el periódico mientras yo alimentaba a los patos. Había sido su lugar favorito. Lo llamaba nuestro pequeño rincón de calma. Me senté en el banco debajo de sus anchas ramas. La cálida brisa se llevó algo del peso que había estado presionando mi pecho. Por un largo tiempo, me guardé las palabras, pero el alma gritaba por dentro, solo respirando, solo escuchando.
Y luego le susurré, suavemente como si todavía estuviera sentado a mi lado, lo habrías visto, Richard, hubieras advertido. Mis dedos recorrieron los bordes del viejo relicario todavía. Llevaba mi pulgar rozando la pequeña fecha grabada el día que pagamos nuestra primera casa, el día que pensamos que estábamos construyendo un futuro para nuestra familia, cuando Diego todavía era nuestro niño de ojos brillantes, ansioso por construir casas en los árboles. No planes, me mordí el labio con fuerza para detener. El temblor no quería llorar más. Las lágrimas se habían gastado hace mucho tiempo. A la mañana siguiente. Estaba esperando en la oficina de mi abogado, antes de que abrieran la puerta. El señor Dalton había manejado mis asuntos durante años. Planificación patrimonial, compra de casa inicial para Diego y Patricia, incluso el papeleo original. Patricia insistió en que firmara cuando quería más flexibilidad para administrar las finanzas del hogar en ese entonces. Yo había confiado en... Ella confía en todos ellos. Nunca más me saludó con una cálida sonrisa, pero la preocupación en sus ojos lo traicionó. Olivia, no esperaba verte tan temprano. ¿Está todo bien? Me senté frente a él y junté mis manos cuidadosamente en mí. Regazo, mi voz era firme, pero no había suavidad en ella. Necesito revertir la casa. Regalo, parpadeó tomado. Ligeramente atrás, ¿te refieres a la propiedad que transferiste a nombre de Diego y Patricia? Asentí. Exactamente. ¿Qué quiero que se deshaga? Quiero que mis activos sean bloqueados, todos los poderes financieros revocados, y cada rastro de papel documentado. Por un breve segundo, dudó. No, porque estuviera en desacuerdo, sino porque sabía lo que significaba Olivia. Esto puede crear tensión. ¿Ya han creado tensión? Respondí simplemente, he sido demasiado ciego para verlo. Me estudió por un momento, luego asintió. Muy bien. Procederemos. Y una cosa más, añadí, mi voz aún más baja. Ahora quiero documentación completa de cualquier actividad. Finance. Han empezado a usar mis cuentas, todo, cada retiro, cada transacción, cada autorización que Patricia procesó. Un atisbo de aprobación se dibujó en su rostro. Necesitaremos pruebas si esto se agrava. Va a agravarse, dije con calma. No, finjamos lo contrario. Garabateó algunas notas rápidas antes de levantar la vista. También podría considerar contratar a un investigador privado. Arqué una ceja. ¿Crees que es tan serio? La voz del licenciado Herrera se suavizó, pero era firme. Patricia no solo intenta manipular, se está posicionando para un futuro a largo plazo. Controla a Olivia. Tienes activos importantes. Si ya está manipulando cuentas, es probable que esté creando un rastro de papel para justificar reclamos futuros. Necesitamos un contrarrastro, algo innegable. La idea me revolvió el estómago, pero, no con miedo, con preparación, con claridad. Hazlo, dije. Contrata a quien confíes. Asintió. Nosotros nos encargaremos del lado legal, el investigador puede encargarse del resto, y así como así las ruedas empezaron a girar cuando salí de su oficina. Me sentí más ligero, no porque el problema se hubiera resuelto, ni mucho menos, sino porque por ella. Primera vez que no estaba jugando a la defensiva, no estaba esperando la siguiente traición. Me estaba moviendo mientras volvía a mi auto. Me permití una pequeña sonrisa amarga. Querían silencio. Lo tendrían, pero sería mi tipo de silencio. El tipo que se mueve en silencio y golpea con precisión. A la mañana siguiente, algo se deslizó debajo de mi puerta. Lo vi. Inmediatamente, cuando entré. En la cocina, un sobre blanco simple, el tipo que Patricia siempre usaba para los documentos que había preparado, para ayudarme. En la parte superior del sobre había una nota adhesiva, su letra, dolorosamente familiar. Solo firma cuando estés lista. Mamá. Todo será más fácil mientras estamos fuera. Mick, ya se habían ido en su crucero, flotando en algún lugar sobre aguas color zafiro, bebiendo tragos, riendo, mientras que aquí, en casa, su juego continuaba. Con dedos cautelosos, abrí el sobre y desdoblé la pila de documentos dentro, cuidadosamente escritos, preparados profesionalmente. A primera vista, parecían inofensivos. Papeleo actualizado, enmiendas de rutina. Patricia siempre había sido experta en disfrazar el control como conveniencia, pero a medida que leía más, un nudo en el estómago se profundizó, enterrado en la letra pequeña, cuidadosamente oculta, bajo un lenguaje genérico sobre la racionalización de los patrimonios y la simplificación de la autoridad. Era un poder notarial completo, permanente e irrevocable, que le daría a Patricia control legal, completo sobre mis finanzas, mis propiedades, mis decisiones médicas, toda mi vida. Sentí que mi respiración se entrecortaba cuando el peso se instaló en mi pecho. No se habían estado posicionando. Estaban listos para tomar todo. No más tarde.
no algún día. Me quedé allí agarrando las páginas con mis manos temblando, ligeramente, no de miedo, sino de la fría comprensión de lo lejos que estaban dispuestos a llegar. Patricia no quería esperar a mi fallecimiento natural, quería el control mientras aún estuviera viva para borrarme cortésmente de manera legal, sin necesidad de ensuciarse las manos. ¿Y Diego, mi propio hijo, era realmente ciego? ¿O solo estaba fingiendo no ver lo que ella estaba haciendo? De cualquier manera, la respuesta fue igual de devastadora. Ya no eran familia, eran depredadores. Con caras familiares, deslicé suavemente los documentos sin firmar de nuevo. En álgebra lo cerré y lo puse de nuevo sobre el mostrador, como si nada hubiera pasado. Déjalos creer que no me había dado cuenta. Déjalos pensar que todavía era esa misma mujer ingenua, la que confiaba sin cuestionar, la que firmaba todo lo que le ponían delante, la que sonreía y decía gracias. Pero esa mujer ya no vivía aquí. El investigador privado llegaría más tarde hoy. Mi abogado ya había comenzado a preparar el papeleo para congelar cada autorización conjunta, y ahora con estos documentos tenía una prueba más escrita de su intención. Me senté a la mesa de la cocina, mientras el sol entraba por la ventana, calentándome la cara. Pensaron que este seguía siendo su juego, pero olvidaron algo. Tranquilo no significa débil. En el momento en que devolví los documentos, sin firmar a su sobre original, algo cambió dentro de mí. Fue extraño lo tranquilo que me sentí. Ya no estaba conmocionado, ni siquiera estaba enojado. Estaba concentrado y muy claro. Pensaron que podían moverse mientras estaban fuera, que me sentaría aquí indefenso, confundido, abrumado por la jerga legal, que me sentiría honrado de ser incluido en mi propio borrador. Pero me subestimaron al mediodía. Estaba de regreso en la oficina del licenciado Herrera. Esta vez no me saludó con preocupación. Simplemente asintió sintiendo ya la urgencia escrita en mi cara. Intentaron cortarme esto mientras están fuera de la ciudad. Deslizó el sobre por su escritorio. Desdobló los papeles con cuidado. Frunciendo el ceño al leer, se están volviendo atrevidos, dijo. Finalmente, esto no es solo poco ético y depredador. Si hubieras firmado esto, doña Carmen, habrían tenido el derecho legal de vender tu casa, vaciar tus cuentas, incluso colocarte en centros de atención de su elección. Levantó la vista esperando que mostrara el pánico que probablemente esperaba. En cambio, sostuve su mirada de manera uniforme. Luego movámonos más rápido, sonrió. Un pequeño destello de respeto brilló en sus ojos. Ya tenemos la mayoría de los documentos preparados. Comencé, el presentación de reversión de la casa. Se están procesando las congelaciones de cuentas. El investigador privado ha comenzado su auditoría financiera, pero después de ver esto, hizo un gesto hacia los documentos del poder notarial. Tomaremos medidas aún más agresivas. Me incliné hacia adelante, bloqueé todo. Nadie toca mis cuentas excepto yo. Ni un peso mexicano más se mueve sin mi firma. Asintió. También estamos redactando una cláusula de protección para su patrimonio si intentan cualquier forma de coerción legal en el futuro. Tendremos un cronograma completo de manipulación para contrarrestarlos. Me senté, respirando. Más lento. Mis manos estaban todavía a mis hombros, ya no se tensan por primera vez en meses, tal vez años. Ya no estaba reaccionando. Estaba construyendo un muro, que ni siquiera verían hasta que se estrellaran contra él, cuando regresé a casa. Esa tarde, la casa se sentía diferente, no porque hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. Me moví por las habitaciones con nuevos ojos. Estas paredes ya no representaban calidez, ni recuerdos compartidos. Eran monumentos a mi generosidad y a su derecho. Me detuve frente a ese estante vacío nuevamente, donde solía estar la foto de inauguración de la casa. Feliz fotografía acostada, metí la mano en el cajón y la saqué una vez más. Mirando sus caras sonrientes le susurré suavemente. Al marco pensaste que estaba aquí para servirte mi pulgar. Se cernió sobre la cara de Diego. Pensaste que nunca, diría que no. Luego volví a girar la foto y la deslicé más profundamente en el cajón. La dejé reposar en la oscuridad. 2 días después sonó mi teléfono. Reconocí el número al instante. Mi investigador privado respondía al primer timbre. La señora Gardner, su voz era mesurada, pero podía escuchar el peso debajo de sus palabras. Tal vez quieras ver lo que encontré. Cerré las cortinas antes de hablar por instinto. Dime que no perdió el tiempo. Tu nuera recientemente listó la propiedad. Como garantía para una segunda hipoteca, ya comenzó el proceso de preaprobación con un prestamista privado. El papeleo se presentó la semana pasada. Me quedé completamente quieto. Ya estaban pidiendo prestado contra la casa que les había regalado. Por completo, como si fuera intocable de ellos, para aprovechar sin preocuparse en el mundo.
¿Revelaron cómo obtuvieron la propiedad? Les pregunté, lo presentó como una transferencia familiar clara. Dijo rotundamente que no había mención de la manipulación del poder notarial, ni de la actividad financiera no autorizada vinculada a sus cuentas. De hecho, el prestamista estaba impresionado con su cotización. Generoso respaldo familiar. Me mordí fuerte el interior de la mejilla para dejar de temblar. Ya no solo estaban tomando mi dinero, estaban jugando con él. Estaban creando deuda además de mi generosidad, deudas que nunca autoricé, riesgos que nunca acepté asumir. Si no hubiera comenzado este proceso cuando lo hice, podría haber llegado a casa un día para encontrar la casa vendida. Mis ahorros agotaron mis cuentas vacías y legalmente se habrían marchado intactos. ¿Saben que estás al tanto de esto?, pregunté. No, señora. Que ellos sepan. Sigue tranquila en casa. Solté un suspiro lento. Bien. Sigamos así. Colgamos en me. Senté en la tenue luz de mi sala por un rato. El suave zumbido del refrigerador era el único sonido en la casa. Esto ya no era solo una traición, era un robo en progreso. Y sin embargo, curiosamente, no sentí pánico ni rabia, solo una fría y aguda sensación de orientación. No tuvieron cuidado porque pensaron que nunca los cuestionaría. Pensaron que todavía era la madre que haría cualquier cosa para mantener la paz. Aún no se habían dado cuenta de algo muy simple. Cuando una mujer como yo finalmente dice que no, ya es demasiado tarde para el otro lado. Me quedé de pie, me alicé el frente de la blusa y miré por la ventana hacia la casa. Ana había comprado para ellos, y en ese momento tranquilo, sonreí. Jugaste con mi regalo, Patricia. Ahora yo jugaré con tu futuro. Esa noche no encendí las luces. Me senté junto a la ventana en silencio, mirando las farolas proyectar largas sombras sobre la acera vacía. El mundo exterior se movía suavemente, inconsciente de la tormenta que se desarrollaba silenciosamente dentro de estas paredes. Por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo, no estaba confundido, estaba calculando. Pensaron que me derrumbaría bajo el peso de su traición. Pensaron que sus sonrisas cuidadosas solo te estaban ayudando. Las rutinas de mamá se habían ido, yo impotente. Pero la verdad era simple. Habían construido su castillo de naipes en mi confianza. Y ahora, había dejado de contener la respiración. Vi como un vecino entraba en su camino de entrada. Sus faros iluminaron brevemente mi sala de estar. El Ash parpadeó. En el lugar vacío, en la repisa donde solía estar la foto familiar, el estante vacío parecía más limpio. Ahora, honesto, susurré en el aire tranquilo, más para mí que para cualquier otra persona. Jugaron con mi don, ahora estoy jugando con su futuro. Se sintió bien decirlo en voz alta. Había pasado años tragándome la incomodidad, convenciéndome de que el amor significaba tolerancia, que ser necesitado era lo mismo que ser valorado, pero ser necesitado no es lo mismo que ser amado. Amaban mi dinero, mi utilidad, mi disposición a entregar todo sin hacer preguntas. Pero en el momento en que ya no me necesitaban personalmente, la madre, la mujer, me echaron a un lado con una sonrisa y ahora estaban lo suficientemente lejos. En esa rama como para que no tuviera que empujar, solo tuve que dejar de mantenerla firme. Cerré los ojos e imaginé el rostro de Patricia, la preocupación educada y practicada, la dulce voz ensayada que usaba siempre que quería algo. Eres como una segunda madre para mí. Doña Carmen miente. Nadie intenta borrar a su propia madre. Nadie entierra cuidadosamente los papeles del poder notarial bajo formularios sin sentido, a menos que lo hayan planeado durante mucho tiempo. Abrí los ojos y me recliné en mi silla, sintiendo que mi columna se enderezaba. Habían contado con mi silencio, pero mi silencio se había convertido en mi arma. Miré por la ventana un poco más. El aire de la noche fresco contra el cristal. Era extraño, después de todo. Lo habían hecho. No me sentía rota. Me sentía poderosa. Los siguientes días transcurrieron como un reloj, sin emociones, sin duda, solo un paso deliberado tras otro. Cada mañana me sentaba en la oficina del licenciado Herrera, flanqueada por él, a un lado y el investigador privado al otro. Trabajábamos silenciosamente, de manera eficiente, casi clínicamente. Cada transacción era diseccionada, cada retiro rastreado, cada cuenta que Patricia había tocado, estaba documentada con meticuloso cuidado. Mientras los archivos se apilaban, mi estómago debería haberse revuelto por Onolohaizo. Cuanto más cavamos, más claro se volvía todo. Patricia no solo le había vinculado tarjeta personal a mis cuentas, había usado mi fondo de jubilación para pagar la deuda de la tarjeta de crédito personal. Había canalizado dinero a cuentas de inversión privadas, vinculadas a su nombre de soltera. Incluso había usado mi nombre para asegurar la preaprobación de la segunda hipoteca que pretendían sacar sobre la casa.
Se los había regalado a todos mientras me sonreían a través de las mesas de la cena. Todo mientras me llamaban, mamá licenciado Herrera, deslizó otra declaración impresa por la mesa. Este patrón de engaño dirá mucho en la corte si es necesario, agregó el investigador privado. Y el tiempo se alinea demasiado perfectamente la cubierta perfecta del crucero. Mientras estos documentos finales se deslizaban debajo de tu puerta, ella te quería, legalmente impotente antes de que te dieras cuenta de lo que se estaban preparando, para hacer asentí dejando que los hechos se asentaran como un peso, que ya no pertenecía a mis hombros. Esa avaricia disfrazada de preocupación. Dije en voz baja que no querían que me fuera, solo querían el control. Dalton me miró a los ojos. Y lo habrían tenido, doña Carmen, completamente. La mayoría de la gente firma estos documentos sin leer la letra pequeña. Pero yo no firmé, dije con vocera plano sólido. No, no lo hiciste. Dalton estuvo de acuerdo y ahora han dejado un rastro. Lo suficientemente largo como para ahorcarse. Trabajamos hasta tarde esa noche. Cuando me fui el cielo se había vuelto a oscurecer. Pero no me sentía cansado. No tenía miedo. Sentí algo más fuerte. Impulso cuando llegué a casa. Caminé por la casa con un tipo diferente de mirada. Ahora las cortinas que Patricia había elegido, las costosas lámparas que pagué, las encimeras de mármol, que insistió en mejorar el año pasado, los gabinetes de cierre suave que tenía que tener porque decía que hacían que la casa se sintiera más sofisticada, era todo mío otra vez. Cada pieza que tenían lo arriesgué todo asumiendo que me quedaría callado, que sería demasiado viejo, demasiado dócil, demasiado ansioso por aferrarme a cualquier migaja de afecto que me ofrecieran. Olvidaron quién construyó esta casa. Pasé los dedos suavemente por la encimera de la cocina, y susurré e intentaste borrarme mientras aún respiraba. Ahora te estoy borrando a ti, mientras aún finges sonreír. Mañana era el día en que se presentaría el papeleo. Se finalizaría la reversión de la casa, se activarían las congelaciones de activos, y para cuando su crucero regresara al puerto, el mundo que creían suyo ya se habría ido y ni siquiera lo sabrían. Hasta que intentaron volver a entrar en él, los documentos estaban frente a mí, esperando todo. Estaba aquí la reversión de la casa, las protecciones de activos, la revocación completa del acceso financiero de Patricia. Cada laguna que habían construido para sí mismos había sido cerrada, cada centímetro de terreno que creían que poseían había sido sacado de debajo de ellos, todo, sin una sola confrontación. Dalton se quedó en silencio en el otro extremo de la mesa de conferencias. El notario ajustó su bolígrafo, esperando. Todo lo que quedaba era mi firma. Por un momento mi mano se cernió sobre la página, no por duda que había pasado mucho tiempo, pero por la pura gravedad de lo que significaba este momento. No era solo papeleo legal. Eran años de sacrificio, devoción, amor ciego y sufrimiento silencioso, todo reescrito en tinta negra gruesa. El notario levantó la vista cortésmente, en silencio, pero expectante. Mi mano no tembló cuando finalmente presioné el bolígrafo contra el papel y firmé mi nombre. Una página, luego otra y otra con cada firma. Me sentí más ligero cuando se firmó el último documento, licenciado. Herrera juntó las páginas con cuidado, su expresión firme, pero su voz con una satisfacción silenciosa. Está hecho, doña Carmen. Inversión total. Ejecutado la casa, es legalmente tuya otra vez. Toda autorización financiera que tenían ha sido anulada. Ya no pueden tocar nada. Ni tus cuentas, ni tus propiedades, ni siquiera tus servicios públicos. Asentí una vez que mi voz se calmó, y si intentan impugnarlo, los ojos del licenciado Herrera se agudizaron. Tenemos cada pizca de evidencia necesaria. El informe completo del investigador, las transacciones no autorizadas, el papeleo del poder notarial coercitivo que deslizaron debajo de tu puerta mientras estaban convenientemente fuera de la ciudad. Si lo impugnan, se exponen. Dejé escapar un suspiro lento. El miedo se había ido. La espera había terminado por primera vez en años. Mi futuro me pertenecía por completo otra vez cuando salí al aire fresco de la tarde. Me detuve en los escalones del juzgado. Su crucero atracará en 4 días. 4 días antes de que regresaran, esperando regresar al mundo que controlaban. No tenían idea de que las cerraduras habían cambiado, no tenían idea de que la casa que estaban tan ansiosos por apalancar para la deuda ya estaba vendida de manera silenciosa, legal e irrevocable. Mientras flotaban en un barco, creyendo que habían ganado la venta, se había finalizado solo horas antes de que firmara el reversión. Un comprador limpio, oferta completa en efectivo, cierre, acelerado. El dinero ya estaba seguro, en una cuenta nueva. Una que no podían tocar, una que ni siquiera sabían que existía. Sonreí cuando el viento se levantó fresco contra mi cara,
Pensaron que estaba indefenso. Pensaron que mi silencio significaba rendición. Pero el silencio puede ser poderoso. La mañana en que regresaron, yo ya estaba allí. Aparqué a una cuadra de distancia parado en silencio, al otro lado de la calle cuando su coche se detuvo. Estaban en casa de su brillante crucero bronceados, relajados y completamente inconscientes. Emily salió primero, gafas de sol, colocadas en lo alto de su la cabeza, ladraba órdenes a Diego, mientras sacaba su equipaje del maletero. Ella ya estaba hablando algo sobre la necesidad de programar una cita para la finalización de la segunda hipoteca. Diego apenas respondió. Estaba revisando su teléfono como siempre, distante, pero obediente. Luego, ambos se congelaron. Dos autos desconocidos estaban estacionados en la entrada. Camionetas de mudanzas. Una joven pareja estaba parada cerca de la puerta principal, charlando alegremente con el agente inmobiliario. Crucé la calle lentamente, cada paso medido sin prisas. Diego fue el primero en ver a yo, mamá. Su voz vacilaba entre la confusión y algo más. Algo se asomaba en sus ojos. A miedo, Patricia entrecerró los ojos. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son estas personas? La joven pareja sonrió cortésmente y entró con el agente inmobiliario. La puerta principal se cerró tras ellos. Su puerta, Hanaka. Ahora por fin hablé. Ya no tendrás que preocuparte por gestionar nada para mí, Ann. La cara de Patricia se sonrojó al instante. ¿Qué demonios significa eso? La voz de Diego en Rose. Mamá. Pasa. ¿Por qué hay gente en nuestra casa? Dejé que el silencio se extendiera, viendo cómo su pánico florecía lentamente. No es tu casa, dije con calma. Ya no. Patricia se lanzó hacia adelante, elevando la voz con ese tono estridente que siempre adoptaba cuando las cosas no le salían bien. No puedes hacer esto, Ann, estamos en plena refinanciación. Tenemos contratos. La interrumpí, metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta gruesa. Aquí están los únicos contratos que importan. Le di la carpeta a Diego. Le temblaban las manos al abrirla y hojear los papeles. Su rostro palideció al leer cada página. La revocation, los documentos de venta, el informe del investigador, las copias de las transacciones no autorizadas de Patricia, la prueba de todo. Ann Patricia le arrebató los papeles frenéticamente. Mientras hojeaba el contenido, su respiración se aceleró. Estaba calculando, buscando lagunas para cualquier cosa que pudiera tergiversar. Nada de esto se sostendrá, espetó. Estábamos manejando las cosas para tu beneficio, te arrepentirás de esto cuando te calmes. Solo estábamos tratando de ayudar. Ann mantuve la voz firme. Ayuda. ¿Te refieres a vaciar mis cuentas a mis espaldas? ¿Jugar con deudas ligadas a una casa que ya ni siquiera te pertenece? ¿Falsificar poderes notariales y esperar que yo firmara en silencio mientras estabas al otro lado del océano? Patricia apretó la mandíbula. Diego finalmente habló. Su voz se quebró. Mamá, nosotros no queríamos decir eso. Levante la mano, detente. La palabra fue tranquila, firme, definitiva. No querías que te atraparan. A ninguno habló. Poor Prime. ¿Ves? Lo vi claramente en sus rostros. No era amor, ni remordimiento, solo miedo. El tipo de miedo que siente la gente cuando se da cuenta de que la persona que subestimaron ha estado observando, esperando. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Entonces, por primera vez en meses, sonreí, una sonrisa de verdad. ¿Jugaste con mi confianza?, dije. Y perdiste. El rostro de Patricia se contorsionó en algo horrible por un instante. Parecía un animal acorralado, listo para atacar. Pero al darse cuenta de que la trampa ya se había cerrado, no puedes arrebatárnoslo. Todo, gritó. Construimos esta vida. No puedes destruirla por unos pocos malentendidos. La respiración de Diego se volvió superficial. Sus manos se aferraron a la carpeta como si fuera a desaparecer si la sostenía con suficiente fuerza. Me quedé quieta, mesurada. Tú no construiste esta vida, respondí en voz baja. La tomaste pieza por pieza, sonrisa a sonrisa, y pensaste que te dejaría. La voz de Patricia se quebró con desesperación. Ahora tenemos derechos. Somos familia. No puedes simplemente cortarnos así. Podía sentir el peso de los años detrás de mí. Las innumerables veces que permanecí en silencio para mantener la paz. Las humillaciones que tragué para ser la buena madre. La culpa, el dar, el creer. Pero hoy no. Metí la mano en mi bolso y saqué la segunda carpeta, más delgada que la primera, pero más pesada. De alguna manera la sostuve entre nosotros. Si quieres emprender acciones legales, dije con calma, esto es a lo que te enfrentarás, Seila Ontregu. Ella la agarró como un perro rabioso que se lanza a por carne. Adentro estaba el paquete completo de evidencia, preparado por el investigador,
Y licenciado Herrera, han copias de cada retiro no autorizado, cada transferencia, cada presentación fraudulenta que Patricia había hecho bajo mi nombre, cada documento que había deslizado debajo de mi puerta, mientras me sonreía. Fraude, anciano, abuso financiero, coerción, falsificación. Patricia pasó las páginas más rápido ahora. Su respiración se aceleró, el color desapareció de sus mejillas cuando la realidad comenzó a cerrarse a su alrededor. Hablé más suave esta vez, pero con aún más peso. Si incluso intentas llevarme a la corte, Patricia, este archivo se convierte en un registro público. Cada transacción, cada documento falsificado, cada intento de robarle a tu propia suegra. Dejé que las palabras se hundieran como un ancla. Diego susurró casi inaudiblemente. Patricia, ¿qué hiciste? Ella giró la cabeza hacia él, su voz rompiendo. No te atrevas a culparme de esto. Diego, estabas bien con eso cuando el dinero estaba entrando, pero Diego solo se quedó allí con los ojos abiertos, los hombros hundidos bajo el peso de todo lo que se deshacía frente a él. Los observé a ambos con atención. El matrimonio que una vez pareció tan unido en su silenciosa crueldad se estaba agrietando rápidamente. Respiré hondo y dije, mis últimas palabras, yo era tu madre. Diego, me hiciste tu objetivo. Su labio tembló, su cabeza bajó por un breve segundo. Vi al chico que solía ser el chico que una vez me pidió que arreglara su camión de juguete, que una vez corrió hacia mí con las rodillas raspadas, pero ese chico ya se había ido, y yo había terminado de llorarlo. Esto no es venganza, continué, mi voz más suave, ahora es protección por primera vez. En años finalmente me estoy protegiendo. Emily tiró la carpeta al pavimento, mirándome fijamente. Crees que has ganado, pero terminarás. Solo sonreí de nuevo. Calma, firme. Solo dije suavemente, es mejor que ser utilizado. Luego le di la espalda y me alejé. Nunca miré atrás. Conduje a casa lentamente. El motor zumbó suavemente debajo de mí mientras pasaba calles tranquilas, sintiendo cada respiración. Tranquilizándose, el sol se había ocultado cuando entré en mi modesto edificio de apartamentos. No grandioso ni llamativo, pero mío, completamente mío. Cuando cerré la puerta detrás de mí, imaginé la escena aún desarrollándose en esa casa. Mi casa, ahora la casa de otra persona. Los mudadores, la nueva pareja felizmente instalándose en el lugar que Diego y Patricia alguna vez creyeron que era intocable, y ellos parados afuera en ese camino de entrada, rodeados por los restos de sus planes. Su casa se fue, sus esquemas expuestos, sus ilusiones destrozadas. El teléfono vibró una vez. En el mostrador un mensaje de texto. Era de Diego. Mamá, por favor, podemos hablar. Esto no es lo que quería, por favor. Me quedé mirando las palabras. Frío, vacío. Ni siquiera me había llamado mamá en persona durante meses. Pero ahora, despojado de todo, de repente recordó quién era yo para él. No respondí. Un segundo mensaje seguido en minutos. Lo siento. Emily se dejó llevar. Me empujó. Ya sabes cómo es ella. Nunca quise hacerte daño. Casi podía oír su voz en esas palabras, desesperada, alcanzando, luchando por reescribir la historia. Ahora que no quedaba nada que robar, mi pulgar se cernía sobre la pantalla. Pero no escribe algo de vuelta, porque finalmente aprendí que solo me extrañas. Ahora que dije que no, puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y caminé hacia la ventana. La brisa de la tarde traía el leve sonido de niños jugando en algún lugar de la calle, risas simples y honestas detrás de mí. El apartamento estaba tranquilo, seguro, vacío de la mejor manera, sin manipulación, sin agendas. Solo paz. Pensaron que no podía vivir sin ellos, pero la verdad era que me había estado asfixiando debajo de ellos durante años. Cada sacrificio que hice por Diego, cada peso mexicano, cada hora de mi vida vertida en esa casa, ese matrimonio, esa familia que había convertido en un arma que usaron contra mí. Y sin embargo, aquí de pie ahora, despojada de todo a lo que una vez me aferré, nunca me había sentido más ligera. Déjalos enfurecer, déjalos luchar, déjalos culpar. No me quedaba nada para darles, y eso me convirtió en la mujer más libre del mundo. Susurré en la habitación vacía como una oración silenciosa, destinada solo para mí. Silenciosa no significa débil. Y finalmente creí hoy. No necesito venganza. No necesito que me pidan perdón, porque aprendí a perdonarme primero a mí, por haber aguantado tanto. Anton, aprendí que nunca es tarde para decir ya no más, para cerrar la puerta y abrir una nueva. Ana, ahora vivo en paz. No porque el mundo haya cambiado, sino porque yo cambié. Y si tú que me escuchas, has sentido que te apagan poco a poco, recuerda esto. No, estás sola. Tu historia no termina donde ellos te abandonan. Tu historia comienza cuando decides levantarte. Gracias por escuchar mi historia.
sí tocó tu corazón. Compártela con alguien que necesite volver a creer en sí mismo. Nos vemos pronto, con más historias que nos sanan, que nos abren los ojos y que nos recuerdan que hasta las cicatrices más profundas pueden convertirse en alas.